Bueno, vamos a iniciar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos por darnos, Señor, en estos momentos la oportunidad de venir a estudiar tu bendita palabra, Señor, aquí en el Atito. Gracias, Señor, por el hogar de nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Débora, Señor, que lo abrieron con gusto, con amor, Señor. Padre, Señor, te damos las gracias y te pedimos que bendigas este hogar, Señor. Asimismo, Padre, descansamos en tu promesa, Señor, que dice, Señor, que vamos a cegar si no desmayamos, Señor. Todo lo que estemos sembrando lo vamos a cegar si continuamos, Señor, firmes y constantes. Gracias, amado Dios, porque tu palabra se cumple y es real, Señor, y podemos confiar plenamente en ella, Señor. Te rogamos que en este estudio tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos dirijas, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que al tocar este tema que vamos a ver el día de hoy, sea de bendición para nosotros, Señor. Gracias, amado Padre. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, abramos la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Y lo leen, por favor. Lo leen todos ustedes, juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, yo creo que nada más nos va a alcanzar para analizar el primer versículo y eso a ver si lo logramos terminar, Juan 1:1, ¿verdad? Que contiene, es el resumen de todo lo que va a decir Juan en todo su evangelio. ¿Sí? Y empieza el apóstol Juan, ¿verdad? En Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquí nos muestra tres cosas, Juan. En solo este versículo nos muestra tres cosas. Una, la preexistencia eterna del Verbo. Dos, la coexistencia eterna del Verbo. Y tres, la autoexistencia eterna del Verbo. ¿Sí? O sea, en estos tres versículos nos enseña esas tres cosas. La preexistencia eterna, la coexistencia eterna y la autoexistencia eterna. ¿La tercera cuál es? Autoexistencia del Verbo, o sea que es autónomo también, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí, y vamos a iniciar de esta forma. Fíjense, ¿qué dice? En el principio, ¿verdad? En el principio empieza Juan. Si nosotros leamos Génesis 1:1, ¿qué dice, hermano? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿verdad? Está en el principio. Muy probablemente Juan se esté basando de Génesis 1:1, ¿verdad? Para empezar aquí y decir eso. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver que Juan empieza en el principio. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando todo empezó a ser creado. Porque hubo un momento en que no había creación, ¿verdad? Cuando todo empezó a ser creado, cuando todo empezó a existir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Desde que Dios creara a los ángeles, ¿verdad? Ahí empieza el principio. Los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay. Eso es el principio, como nos dice Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio. Y luego dice, y aquí viene una parte importante, ¿en el principio qué? Era el Verbo. Era. Y ahí viene la parte importante, ¿verdad? Era. ¿Sí? ¿En qué tiempo está? Pasado, ¿verdad? Era. Entonces quiere decir que antes de que fuese el principio, ya era. ¿Sí? Ya existía. Por lo tanto, ¿verdad? Si lo que va a hablar Juan ya existía antes del principio, entonces ¿qué es? ¿Qué? Eterno. 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 Es eterno. Si no tiene principio porque existió antes del principio, quiere decir que lo que va a decir Juan, ¿verdad? Posee eternidad. Y esa es la parte importante. En el principio era el Verbo, ¿sí? Era el Verbo. Y aquí
como decíamos, el tiempo imperfecto, la palabra griega es eimi, eimi, así como se oye, E-I-M-I en griego, que la traducimos como era, ¿sí? Describe la continuidad de una acción en el pasado y refuerza aún más la preexistencia eterna del verbo, ¿sí? O sea, no solo está hablando de que existía antes, sino continuamente existía antes, ¿sí? Es a lo que va el verbo. Ahora, hay otro verbo que si Juan hubiera querido decir, ¿verdad?, que ese verbo tuvo una existencia antes del principio, hubiera podido utilizar otro verbo diferente. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza eimi para darnos a entender que no solo era preexistente el verbo, porque eso nosotros tenemos que aprender. Las sectas, como los testigos, ¿verdad?, y como los unitarios y otros, creen en la preexistencia del verbo, pero no en la preexistencia eterna. No en la preexistencia eterna. Ellos creen que fue creado antes de que creara a los otros ángeles y todo, ¿verdad? Pero que fue creado al final de cuentas, ¿sí? Tuvo una preexistencia, pero no una preexistencia eterna. Y en eso nos diferenciamos a todas las sectas. ¿Qué quiere decir? Nosotros sí creemos en la eternidad del verbo, ¿sí? Y por eso Juan utiliza este verbo que se llama eimi, que involucra una continuidad en el pasado. Le repito, si Juan quería poner esto, el otro griego es ginomai, ¿sí?, que significa llegó a ser, ¿sí? Entonces, si Juan hubiera querido decir que ese verbo fue creado en algún momento antes del principio, hubiera utilizado en lugar de eimi, en era, ginomai. El verbo, ¿verdad?, en el principio llegó a ser el verbo, ¿sí? Así se hubiera traducido, pero no. Juan utilizó las palabras griegas adecuadas, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para demostrarnos la existencia eterna del verbo, ¿sí? Por ejemplo, leamos el versículo 1 a 3, por favor, de ahí de Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿verdad? Y ahí precisamente fue hecho. Ahí está ginomai. Ahí está la palabra griega, ¿sí? En el versículo 10, 12 y 14 las vuelve a utilizar el apóstol Juan, estas palabras griegas, ¿sí? Estas mismas palabras griegas, ¿sí? Entonces, nosotros vemos claramente que Juan enfatiza esto, ¿para qué? Para demostrarnos la existencia del verbo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, a veces irnos al griego, porque le da más fuerza todavía a lo que vamos a creer, ¿sí? Le da más sustento, más fuerza. Luego dice, en el principio era, ¿qué? El verbo. La palabra en griego es logos, ¿verdad? Significa palabra. ¿Sí? Aunque no está mal traducido por la Reina Valera, porque en el tiempo de la Reina Valera, un poco más atrás, en el latín, luego lo traducían como verbum, que lo traducían. Entonces, la Reina Valera dice traducirlo en base al latín, el verbo, ¿sí? Pero directamente del griego nosotros tenemos que traducirla como la palabra. En el principio era la palabra, el logos, ¿verdad? Para los griegos, el logos era algo muy, muy especial. Inclusive los filósofos más fuertes de la filosofía griega decían que no alcanzaban a comprender todo lo que era el logos, ¿sí? Entonces lo dejaban en ciertas asignaciones, ¿sí? Y quiero citar aquí, que traje a un filósofo que se llama Heráclito. Heráclito utiliza esta palabra en su teoría del ser, diciendo, no a mí, sino habiendo escuchado a Logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Tomando el Logos como la gran unidad de la realidad, ¿verdad?, lo real, Heráclito pide que lo escuchemos, es decir, que esperemos que ella se manifieste sola en lugar de presionar. El ser de Heráclito, entendido como Logos, es la inteligencia que dirige y ordena
da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra, que es la existencia misma. Se trata de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos. Entonces vean, para ellos el logos era una fuerza, era algo que sostenía, sustentaba y hacía permanecer al universo. ¿Sí? Algo inteligente, pero ellos lo definían como una fuerza, ¿verdad? Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta palabra. O sea, los griegos creen en esto. Pues yo les tengo una noticia, ¿verdad? Este logos existe. Tienen razón. Sustenta todo el universo. Hebreos 1:3, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos nos dice, Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Ahora, Juan en el mismo evangelio, no solo lo deja así vago, Juan en el mismo evangelio, en el mismo capítulo 1, pero vamos al versículo 14, por favor, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, pero ahora digámoslo en griego, y aquel logos se hizo carne. Juan le está mandando una señal a los griegos. El logos, ustedes lo tienen como una fuerza activa, pero no es una fuerza activa. El logos existe, pero es una persona. Es una persona quien sustenta todas las cosas que ustedes ven. Y esa persona, y ese ser, se hizo carne, ¿verdad? Ese logos se encarnó. Ahí Juan está hablándole a los griegos, en cierto, por utilizando esa palabra, ¿verdad? Ese logos que ustedes tanto han definido y que no lo llegan a comprender mucho, ese logos es del que les vengo a predicar y les vengo a hablar. Así como cuando Pablo, ¿verdad?, llegó al Areópago y ¿qué dice? Veo que soy muy religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo que tienen muchas estatuas de dioses, ¿verdad? Y yo pateando vi una estatua que decía, al Dios no conocí. ¿Y qué dice? De ese es el que les vengo a predicar, ¿verdad? Y así Juan dice, ok, ustedes filósofos griegos y todos dicen, ¿verdad? Y inclusive la gente del vulgo normal de la filosofía griega o de la población griega y romana conocían y sabían algo acerca del logos. Entonces Juan dice, de ese les vengo a predicar, ¿verdad? De ese les vengo a hablar, precisamente, de ese logos que ustedes tanto dicen, pero quiero hacer un detalle, ese logos no es una fuerza, es una persona, ¿verdad? Y se encarnó y anduvo aquí entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Y así Juan, entonces, en un sentido se dirige a los griegos, pero también Juan está aprovechando aquí y está dirigiéndose a los judíos también. ¿Por qué? Porque la palabra logos del griego dijimos que traducirla directamente palabra, ¿verdad? Entonces, para los judíos, la palabra era algo especial. La palabra de Dios, para los judíos entendían que era parte del mismo de ser de Dios, ¿verdad? Ellos ya habían comprendido esta parte, que la palabra tenía algo del ser de Dios. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 33:6. Pero por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí está, ¿verdad? Por la palabra. Por lo tanto, ¿verdad?, para el judío era un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. La palabra, el logos, era un instrumento
para la ejecución de la voluntad de Dios. Ahí mismo en el Salmo 107, versículo 20. Sí, Juan 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Envió su palabra, ¿verdad? Ahí está. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahí está, ¿verdad? Permanece tu palabra en los cielos, fíjense. Como un sentido, como si la palabra tuviera vida por sí misma. ¿Sí? Salmo 147, 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío. ¿Quién resistiría? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Aleluya. Entonces, nosotros vemos que los judíos tenían un sentido que la palabra como que tenía una existencia propia. Y entonces Juan les dice, Logos, esa palabra que ustedes creen, esa palabra se ha revelado hoy en día. Esa palabra se hizo carne, judíos. También está aprovechando Juan para predicarle el evangelio a los judíos, ¿verdad? Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria. Tanto es así que recordemos, ¿verdad? Juan 14, vamos a Juan 14, versículo 9. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame tu Padre? Jesús es la revelación plena de la palabra de Dios. Y por ahí tenemos un dicho filosófico, ¿no? Creo que fue René Descartes, que dice, pásale, buenas tardes, pásale, bienvenida. Ajá. Que dice, ¿verdad? Que tú eres lo que dices. Alguien te puede definir por la forma en que tú te expresas. Tu personalidad se expresa a través de tus palabras, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte en lo que está fijando Juan, ¿verdad? La revelación de Dios, por eso Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Juan 14:9, pero eso viene desde Juan 1:1, porque ¿quién es la palabra? Y entonces es la forma de expresión de Dios mismo, por lo tanto, la palabra está expresando todo el ser de Dios. Por eso Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre, realmente. Entonces, esa es la maravilla de lo que Dios está diciendo, el Espíritu Santo inspirando a Juan, ¿verdad? De que pusiera esta palabra en especial. Porque hay otras palabras griegas para definir palabra. Está rema y hay otra palabra que se me fue ahorita, ¿verdad? Para definir palabra. Pero logos es la palabra más adecuada en el griego para poder utilizarla para el Señor Jesucristo, porque involucra no solo el pensamiento, ¿verdad? No solo la palabra, sino el pensamiento también. Nosotros entonces podemos ver esta parte. Así nosotros entonces podemos entender, y mediante esto, por qué el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue realmente, ¿verdad? El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor, Hebreos. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice el escritor de Hebreos? Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado, tiempo pasado. No, hoy presente. No. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Hablado en qué está? En estos días. ¿Hablado en qué está? Presente. ¿Hablado? ¿Cómo va a estar en presente? No, Es pasado. pasado. Hablado es pasado, ¿verdad? Nos ha hablado, quiere decir, ya nos habló. Ya nos habló. Dios ya nos habló y Dios ya no va a hablar más. ¿Por qué? Porque ya expresó toda la palabra. Hoy nos ha hablado por el Hijo. La traducción literal tendría que ser nos ha hablado por Hijo. ¿Sí? Por Hijo. Él no está en el griego. ¿Sí? Por Hijo. ¿Qué significa esto? Que la revelación plena de Dios es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Por eso es que nosotros hoy en día no creemos en nuevas revelaciones. No creemos en que haya añadiduras a la palabra. No creemos en detalles de que Dios me reveló una nueva doctrina o algo así. Ya no. ¿Por qué? Porque toda la revelación ya ha sido hecha. Y ya se plasmó en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? En la persona de Él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver, o sea, ¿por qué ya no creemos en eso? Pues si nos dicen, ¿por qué ustedes ya no creen en nuevas cosas, nuevas revelaciones y todo? Porque Dios ya habló todo lo que tenía que hablar. Ahora todo está escrito en la Biblia. Y Dios ya no va a hablar más. Ya no va a hablar más. Ya no va a revelar nuevas doctrinas, nuevos detalles, nuevas cosas. Ya no más. Y va a usar a otros hombres para que revelen cosas tampoco, porque ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya se acabó esos detalles, porque Dios ya habló todo lo que tenía que hablar. Su palabra, es como si tú hubieras exhalado todo lo que podías hablar, ¿y qué dices? Ya no tengo más que hablar. Ya dije todo lo que tenía que decir. Lo mismo sucede en Dios. Dios dijo, ya hablé todo lo que le tenía que hablar a ustedes. Ahí está. Esta es mi palabra. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Como dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el bautismo del Señor Jesucristo? El Padre habló y que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él Oír. A Él oí. A Él oí. ¿Sí? O sea, Él es mi palabra. Él es mi palabra viva. Cuando yo me quiero expresar, Él es. Él es. Y esa es la maravilla, amados hermanos, ¿verdad? Como Génesis 1:3, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con la sola palabra. Dios dijo, sea la luz. Ahí está. El verbo, el logos. ¿Sí? Actuando juntamente con el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que aquí Dios ya exhaló toda esa palabra. Y entonces Juan, en 1:14, les está diciendo Juan, el apóstol Juan, a los judíos, Dios ya ha hablado. Y esa palabra se hizo carne. Y esa palabra es Jesucristo, ¿verdad? Y esa palabra es Jesucristo. Y Dios ya no va a hablar más. Y los judíos podían entender en parte esto. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido 400 años de silencio de Dios. ¿Verdad? De silencio. Dios después de Malaquías y Zacarías, Dios guardó silencio 400 años. Durante esos 400 años no hubo profetas, no hubo mensajeros, no hubo voz de Dios. Dios se calló durante 400 años hasta el día en que de repente vino un ángel, ¿verdad? Y visitó primero a Elizabeth y luego a María, ¿verdad? Para dar la anunciación, y desde ahí Dios empezó a hablar, pero ahora por el Hijo. ¿Amén? Dios nos habla por el Hijo. Durante todos esos 400 años estuvieron esperando al Mesías, hermano.
Porque ya había sido anunciado. Ya había sido anunciado, sí, estaban esperando. Por eso nosotros podemos encontrar a Simeón, ¿verdad? Que estaba en oración en el templo, ¿verdad? Llevaba tiempo esperando al Mesías, porque Dios le había dicho mediante el Espíritu, ¿verdad? De que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. Y entonces él estuvo ahí orando, ¿verdad? Y recibió. Ellos sabían que iba a venir, estaban las profecías bíblicas de la venida del Mesías, Isaías 9:6, ¿verdad? Nosotros sabemos. Y hubo muchos anuncios, ¿no? Por eso cuando esos tres reyes llegan de Oriente venían siendo esas estrellas, ¿no? Porque era la anunciación de que ya venía el Mesías, que ya había nacido, ¿no? Porque ya no tenían otra forma de saber cómo iba a llegar el Mesías, ¿no? A los reyes que vinieron de Oriente, ¿cómo les avisaron que venía el Mesías? Los ángeles. No. La En primer lugar, Eso hubo anuncios. en primer lugar, no son reyes. Bueno, Tengo la idea filosófica del 6, ¿verdad? De enero. No lo digo por mal, pero es que a veces tenemos esa idea. Son los realmente tres magos, pero no magos en el sentido de que hicieran hechicerías. En aquel tiempo en Oriente, a la gente que se dedicaba a estudiar los astros y todo, les decían eso, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, desde los tiempos de Génesis, venía ese detalle de la estrella. Ahorita no tengo la cita exacta, pero viene desde ese tiempo, los tiempos de Abraham más para atrás, ¿verdad? Donde de ahí se deja un leve mensaje de la aparición del Mesías. Y entonces ellos estudiando, y como sabemos que Abraham, pues la descendencia se repartió para varios lados, ¿verdad? Entonces hubo gente de los gentiles que estaba esperando ese detalle. Y obviamente, ¿verdad? Dios obrando en los corazones de ellos. Dios obrando. Por eso decían, su estrella hemos visto en el oriente, ¿verdad? O sea, entonces estos hombres eran estudiosos de astrólogos. Entonces, basándose en eso, es como ellos llegan a ese lugar. A ese lugar. Wow. A ese lugar. Y no fueron, y en tercer lugar no eran tres. ¿Cómo? No eran tres. Sacan la conclusión de tres por las ofrendas, por los regalos. Pero eran más. No sabemos el número, no dice, la palabra no dice el número. No dice el número, no se sabe cuántos eran, si eran 15, 20 o 10 o 2 o 4, ¿verdad? No hay algo. Le pusieron tres por las ofrendas que trajeron, los regalos, como dice la mala gente, ¿no? Los regalos, pero en realidad no eran, o sea, no sabemos cuántos eran. Eran reyes, ni eran tres. Ni eran tres, ni eran Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. ¿Verdad? Entonces, Acaba de matar mi ilusión. ya es la segunda. yo me acabo de librar de algo, ya no le voy a dar regalos. Entonces nosotros podemos comprobar, ¿verdad? Que si esto es plasmado aquí, nosotros vemos entonces, como decíamos hace rato, que el verbo es eterno. Y si es eterno, ¿qué es? Si el verbo es eterno, ¿qué es? Por Dios mismo. Exacto, ¿verdad? Si es eterno, es Dios. Dios. Desde aquí sin plasmarlo, porque esto va a venir hasta la tercera declaración, esta es la primera, pero aquí ya Juan está dejando plasmado, ¿verdad? Tiene preexistencia eterna. ¿Y quién es el único que tiene eternidad? Dios. Los ángeles no tienen eternidad, tienen inmortalidad, ¿verdad? Es diferente. La eternidad sin principio, sin fin, eso significa realmente. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen la palabra del Señor que si creemos en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. ¿Cómo puedo expresar que tengo vida eterna? Si la vida eterna sería una vida sin principio y sin final. Los quiero hacer pensar, no crean que estoy, sino que... Porque estamos conectados con Él, ¿no? Que tuvo... Por ahí va, por ahí va. Desde el momento en que nacimos de nuevo. ¿Qué pasó? Nacimos en su espíritu. Por ahí va. Recibimos... Tomamos de su naturaleza.
participamos de su naturaleza divina, pero ¿cómo participamos? ¿Nos volvemos divinos? No. Creyendo en Él. Ya, eso ya lo plasmamos. Ya iba por ahí, ya iba caliente y se me fue a frío, hermano. Fíjense, hermanos, la vida eterna es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Dios morando en nosotros, Cristo morando en nosotros. Por eso es que es vida eterna. Sí. Por eso es que es vida eterna, realmente. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros y está haciendo realidad a Cristo en nosotros. Entonces la vida de Dios está dentro de nosotros. Por eso recibimos vida eterna. Entonces, eso es lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok, y Éxodo 3:14. ¿3:14? Sí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, nosotros aquí podemos ver precisamente esto, la eternidad, la temporalidad también lo podemos decir, ¿verdad? Del verbo con Éxodo 3:14, donde Dios dice yo soy, ¿verdad? Yo soy. ¿Quién le voy a decir que me envió? Dices yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿El gran yo soy? No, simplemente yo soy. Simplemente el yo soy, ¿verdad? El yo soy. Yo soy. No tengo aquí un reloj para ir llevando el tiempo, pero díganme cuánto tiempo llevamos, porque prometí no pasarme de 30 minutos. Le prometí al hermano Ricardo. Usted dele, pastor. ¿Eh? Yo tengo apagado el celular. No sé qué hora son. ¿Qué hora son por Por ahí? 6:10 ya. 6:10. No sé Bueno, qué hora empezamos, ¿no? empezamos 6:35 por allá. 5:30. 5:35, perdón. Bueno, pues para ser fiel, vamos a dejarla ahí porque ahora tenemos que ver la otra parte y esa viene también bien hermosa. Y el verbo era con Dios, y ahí también vamos a analizar el griego despacito para ver. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el segundo punto? Coexistencia eterna. La coexistencia eterna. Número 1, preexistencia. Preexistencia eterna. Coexistencia y autoexistencia. Y autoexistencia. Entonces, vamos a ver toda esta maravilla y lo estamos desglosando así despacito para que podamos entenderlo mucho más, ¿verdad? Y nadie venga a engañarnos, ¿verdad? Y decirnos que Jesús no es Dios. Ahora, en base a todo esto que vamos a ver, vamos a entender más por qué Juan, la finalidad del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio de Juan? Que conozcan, leímos, ¿verdad? Que Jesús es Dios, ¿verdad? Es Dios y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Esa es la finalidad del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que la divinidad de Jesucristo es doctrina fundamental para la salvación. Quien no crea que Jesús es Dios, no es salvo. Por eso Juan lo plasma de esta manera. Así es. Cree que es Señor, que es Dios mismo, ¿verdad? Hecho carne y que vino a morir por nosotros. No creer que Jesús es Dios, entonces no hay salvación para esa persona. Por lo tanto, los watchtower de los testigos no son hermanos, ¿verdad? Ellos siguen estando en sus delitos y pecados. Por más que hayan modificado su palabra y la sigan modificando, porque antes ellos creían, ahora creen que Jesús es un Dios, ¿verdad? Pero antes que creían que era un ángel. Y han ido modificando su doctrina a raíz del tiempo, pero no logran aceptar que Jesús es Dios mismo. Y en esto lo vamos a basar. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta hasta aquí?
¿No? ¿Dudas? Hermano, aquí usted habló dos definiciones del verbo. Uno como logos, dijo que era en logos y la palabra. Ajá. Son dos definiciones del verbo, ¿sí, verdad? O sea, es lo mismo. Ajá, pero nomás que en una en un idioma y en otro, en griego y en qué? Y en hebreo. Y en hebreo, ok. O sea, dirigiéndose Pablo, Pablo, yo vivo, me encanta el apóstol Pablo, ¿no? Juan el apóstol, ¿verdad? Está dirigiéndose con esta palabra a los dos. Ajá. A los griegos con el logos, porque ellos el significado que tenían del logos. Y o sea, son entonces, La misma palabra logos utilizada para los dos. dos Pero, significados. así es. Okay. Ajá, sí, porque yo nomás la había oído como palabra, pero no como logos. Entonces aprendí algo, ¿no? Que logos es aún Palabra. más profundo, ¿no? Así es. Que la palabra. Aún más profundo. Por decir aquí, hermano, le podemos decir, en el principio era la palabra, ¿no? Así es. La palabra, porque verbo significa palabra, ¿no? Sí, sí. Hermano, también. Y la palabra era ahí con está Dios, otra. y la palabra era También Dios. había yo oído que está bien interpretada como que el verbo es la acción de Dios, es la acción. Jesucristo es en 1.14 dice, y el verbo fue hecho carne. También es correcto la definición como la acción de Dios en Cristo, pero es muy superficial, ¿no? Es muy superficial y no podríamos... más que es la acción de Dios en Cristo. Es más profundo la palabra y el logos. Pero también es correcto si alguien lo dice de forma más general, la acción de Dios. Ya no entrando así mucho en detalle, ¿no? Como diciendo, confirmándolo con el versículo 14, aquí el verbo fue hecho carne. Es que ahí tenemos que ver la Trinidad. La Trinidad, el Padre, Sí. el Padre es el que piensa, planea, por así decirlo, ¿no? El Hijo es la expresión de lo del Padre, la expresión, y el Espíritu Santo de la ejecución. Entonces, al decir acción, podríamos estar cayendo en la persona del Espíritu Santo. Entonces, y ahí es donde a veces se confunden, y ahí es donde muchas veces otras ideas. Se puede caer a veces en el unitarismo. Creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Tres en uno. No, tres en uno. Una sola persona, pero única. Aquí esta idea ahorita a mí medio leí que también dice que en una parte donde dice que el verbo fue hecho, dice que también demuestra, porque dice no fue creado, o sea, ya venía, o sea, dice que existía el verbo y el verbo fue hecho, pero diciendo, porque ya estaba, o sea, solo se hizo carne, pero el verbo ya estaba, o sea, dando como definición de que el verbo ya era. Sí, está Dios Jesús es la palabra, la expresión, y el Espíritu Santo es la acción. Por eso en Génesis 1.1 nosotros vamos a ver, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, ¡se haga luz! Y ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿sabes? Todo. En el plan de salvación vemos la Trinidad, el plan de salvación, el Padre, el plan, el Hijo es la palabra que se revela y lleva, y el Espíritu Santo es el que funciona. Este detalle en la vida de cada uno de nosotros. cuando dice Dios hagamos, Ajá. no dice voy a hacer, dice hagamos, no habla en plural, habla en plural, o al revés, pero está metiendo a otros, no nada más él solo. Así es. Involucrando, ya tendremos ahí que hablar que entonces los ángeles tienen poder creador, ¿no? Y todo ese detalle. Entonces, si no hay más dudas, otras dudas, hermanos, aprovechen.
Si no me las sé, me las invento. No, es cierto, más investigo, pues, tampoco es que me sepa todo, ¿verdad? Pero, pues bueno, si no hay más, algo que quiera preguntar, algo que quiera preguntar. Por ahí que yo no sé nada de esta cosa. Apenas vengo a aprender. Bueno, y va a aprender, va a aprender bastante. Por eso. Ya desaprendió que Pero no es rey hermano, yo también aprendí que no era rey Pero hermano, la Biblia, pues ahora sí que siempre habla del Espíritu. Yo recuerdo que también en Gálatas ahí dice, y el fruto del Espíritu. Ahí nos está hablando de ese fruto, ¿no? Del Espíritu que habita ahora sí que pues yo no sé por qué niegan, o yo no sé cuál es el punto con los testigos, ¿no? La verdad yo no Recuerde cuando el Señor iba a ascender a los cielos, dice, ya no estaré con ustedes. Es cierto, muy físicamente, claro. ¿no? Pero les voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu. Y en otra parte de la Biblia, no recuerdo bien, que dice, bueno, de mí pueden negar y hacer todo, pero no del Espíritu Santo, porque es más fuerte el Espíritu Santo, o sea que está activo aquí. Y dice que Él va a levantar el Espíritu Santo cuando venga ya Él será levantado, ¿no, pastor? El Espíritu. No serán levantados, si el Espíritu se va de la tierra, se muere todo. O sea, cuando ya seamos arrebatados, cuando ya venga la tribulación. No, dice, será quitado de en medio. Eso, será quitado de en medio. Será quitado de en medio, que es diferente, ¿verdad? Dios está restringiendo la maldad. El Padre está restringiendo la maldad a través de la palabra del Hijo mediante el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que está haciendo que la maldad no se multiplique en los grados que va a haber en la gran tribulación. Ese poder restrictivo va a ser quitado, va a ser hecho a un lado. Y por eso la iglesia nos vamos antes también, porque si no la iglesia sería un caos. Si así nos peleamos entre hermanos. Imagínense. Entonces la iglesia es quitada. Entonces, imagínense, hermanos. No, ruegue a Dios que se vaya antes, hermanos. Imagínense, si así le dan. Ay, no, tengo que apagar esto.